Vamos a partir compartiendo la pantalla. Entonces, hoy día lo que vamos a empezar a hablar en el día de hoy es el tema de las tendencias que marcan la experiencia de los clientes desde el 2022. Y vamos a ir a dar unos sneak previews de todo el mundo de experiencia y tendencia. Entonces, dale la bienvenida. No voy a pasar por esto porque ya la presentación fue amplia, ¿no es cierto? Pero partir hablando un poco de cuál es el contexto en que nos encontramos hoy en día, ¿no es cierto? Y este es un tema bastante importante porque hoy día, evidentemente, todos nos damos cuenta que este mundo está cambiando y que hay fuerzas y patrones que hoy día no son los mismos que hace 15, 10, 5 años incluso. Por un lado tenemos este crecimiento exponencial de la globalización, ¿no es cierto? Con lo cual estamos en una cuarta revolución industrial, ¿no es cierto? La tercera fue la de comunicación y energía, pero hoy día estamos en la revolución digital, donde estamos todos básicamente totalmente interconectados, minuto a minuto. Ahora, esto tiene, la globalización tiene efectos bastante importantes en cuanto a la velocidad de los cambios, que es hoy como nunca antes visto. Y tiene que ver con un crecimiento exponencial de la tecnología, desde la creación, ¿no es cierto?, del microchip en el año 58 por un señor Jack St. Clair, que era ingeniero del Texas Instruments, que generó un cambio que ha sido increíble. Antes los cambios ocurrían cada 30 años, hoy los cambios ocurren entre 5 a 7 años. Esto significa que la velocidad del cambio, ¿no es cierto?, tecnológico está incrementando en 1.8 veces cada año, lo cual significa que estos cambios que estamos viendo son totalmente impensados y que sobrepasan muchas veces, ¿no es cierto?, nuestra capacidad humana de adaptación a ello. Ahora, un poco con lo que hablábamos anteriormente, además de este tema de la globalización y del Internet, ¿no es cierto?, siendo esta cuarta revolución digital, esto implica, ¿no es cierto?, que los flujos de información y conocimiento, como dice ahí, hayan democratizado la información. ¿Ya? Y este es un punto sumamente relevante. Con esto, el poder de las personas aumenta. Ellos empiezan a tener, ¿no es cierto?, mayor acceso al conocimiento, pero además mayor acceso no solamente al conocimiento, pero también a tener conciencia de su poder personal y de cómo ellos pueden influir en las decisiones. Entonces lo importante es estar claritos de que hoy día los cambios pueden venir impulsados, ya sea por personas, como tenemos aquí, ¿no es cierto?, a Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, gigantes tecnológicos, ¿no es cierto?, que con ellos, Apple, Facebook, Amazon, ¿no es cierto?, la velocidad del cambio tecnológico y las innovaciones también explotaron. Pero además de las personas, puede venir por modelos de negocio como estos que estamos viendo ahí, modelos de negocios innovadores que quiebran la tendencia. Además, otro tema importante son los cambios de mentalidad de los consumidores hoy en día. El tema de la revolución verde es algo que tenemos que tener presente, esa conciencia planetaria, una mirada ecológica por parte de los clientes y los consumidores. Y además está el tema de los cambios en el equilibrio, ¿no es cierto?, de las influencias económicas mundiales. Países como China, ¿no es cierto?, que entran a liderar la economía mundial y que empiezan a generar estas guerras comerciales como la que vemos muchas veces entre Estados Unidos y China. Ahora, es interesante no solamente pensar que tenemos estos grandes 4 impulsadores, sino que además estos nuevos cambios pueden venir impulsados por los nuevos paradigmas como, ¿no es cierto?, las grandes pandemias, que generan una aceleración aún mayor de las tendencias que observábamos previamente. Algo pasó ahí, se me desapareció
unas letras, pero yo les voy a contar. Entonces, el COVID entra a generar una aceleración aún mayor a la que habíamos visto. Y esto genera evidentemente cambios en las tendencias y en las costumbres de los clientes y los consumidores. ¿Qué dicen los estudios más recientes respecto de las tendencias para este año? Y ahí vamos a ver y vamos a hacer como un resumen de varios estudios que fueron lanzados el 2022 y voy a hacer un guiño también a uno del 2021. Vamos a partir con un estudio muy interesante que todos ustedes tienen que conocer, que es el estudio de Deloitte. El estudio de Deloitte para lo que es el Global Marketing Trends. Este estudio Deloitte lo lanza anualmente y básicamente aparecen 7 grandes temas, ¿no es cierto?, que ellos nos hacen tener presente. El primero es el propósito. Ellos le hacen la bajada de texto como un faro para el crecimiento. Más que nunca hoy día en el tema del propósito, las organizaciones deben estar en sintonía con ese por qué y para qué están diseñadas para servir. ¿Ya? El propósito es un esfuerzo hoy día más personal y personalizado. Y cuando las marcas saben bien a quiénes están sirviendo, para quiénes están trabajando y qué les importa, ¿no es cierto?, a sus clientes, ahí pueden proporcionar su propósito como un diferenciador competitivo, ¿ya? Y avanzar en la dirección de los intereses de los consumidores. El segundo punto es el marketing, un marketing inclusivo, ya que empieza a ganar futuros clientes dentro de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión, el DEI que conocemos. Los consumidores, especialmente los jóvenes, ¿no es cierto?, están poniendo cada vez más atención a la publicidad inclusiva, a esta manera en que las marcas empiezan a asumir la diversidad y empiezan ellos a preferir dichas marcas y se comprometen con las marcas que además se comprometen con las desigualdades sociales. Entonces, el segundo punto, marketing auténticamente inclusivo. El tercer punto muy importante es construyendo el motor creativo inteligente. Y eso es bien importante porque habla del análisis de datos, ¿ya? Para poder acelerar desde ahí, ¿no es cierto?, el marketing a los clientes. Aquí el objetivo básicamente es descubrir cuáles son los hábitos del cliente y desde ahí conectar con el desarrollo de nuevos productos y con el desarrollo de servicios que estén, ¿no es cierto?, a la mano y que sean respuesta a los momentos de la vida diaria de este nuevo cliente. El número 4 es conociendo al cliente en un mundo sin cookies. Y esto es bien importante porque hasta ahora, ¿no es cierto?, en la última década, ha habido una gran proliferación de canales digitales sociales, ¿ya? Con un gran avance de todo lo que es el Big Data y la inteligencia artificial, el IA, que nos ha permitido orientar y medir, ¿no es cierto?, eficiencia de los mensajes que enviamos, la cantidad de toques que realizamos, etcétera, etcétera. Pero hoy día este tema va en otra dirección, que dice relación con la privacidad y la seguridad de los datos. Hoy a los consumidores les preocupa más que nunca el cómo se utiliza su información personal. Y desde ahí también el cómo se está manejando el conocimiento en relación a sus preferencias de compra y hábitos de navegación. Entonces aquí van apareciendo una serie de regulaciones internacionales y nacionales que deshabilitan estos cookies de terceros. Esto lleva a las organizaciones a 3 grandes puntos. Uno es a empezar a girar nuevamente hacia el uso de los datos propios. Después está el tema de construir para ello relaciones más profundas con el ecosistema de los socios estratégicos. Y así, con esta información del ecosistema, poder obtener los insights que antes, ¿no es cierto?, obteníamos a través de la información que nos entregaban las cookies. Y finalmente, reformular la analítica de datos,
para poder llegar a una mirada más fina, más certera, que va a ser necesaria en el próximo tiempo. El quinto punto es diseñar una experiencia de datos centrada en las personas, como dice ahí, interactuando con los clientes y los datos para desde ahí poder fomentar e impulsar la confianza. La confianza hemos visto que es la emoción, ¿no es cierto?, basal de la relación de los clientes con las organizaciones, con los servicios, con las marcas. Y de ahí es muy importante que partamos construyendo relaciones sólidas, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Que desde ahí los usuarios tengan mayor disposición a compartir más datos, ¿ya? Cuando sabemos que en el fondo es un beneficio para mí y que no va a ser mal utilizado porque hay una relación de confianza. El otro punto relacionado a el diseñar la experiencia es empoderar al cliente, ¿ah? Ser transparente con él y conectarlo lo más posible con su humanidad. Y finalmente, en este punto, transmitir de manera honesta y transparente las motivaciones, ¿ya? Utilizando un lenguaje claro, fácil de entender, simple. El número 6 es elevando la experiencia híbrida, ¿ah? Y esto es muy importante porque el diseño tiene necesariamente que estar centrado en lo humano, ¿ya? Con la pandemia, nuestras vidas pasaron por una locura, ¿no es cierto?, desde el mundo físico a un mundo digital de la noche a la mañana. Sorprendentemente no nos dimos ni cuenta y las marcas en muchos de estos casos lograron subirse a esta vorágine de cambio necesaria para poder empezar a entregar los servicios y las experiencias de modo digital. Sin embargo, ahora el desafío es ofrecer, ¿no es cierto?, lo mejor de las experiencias físicas por un lado, pero además integrarlas con esta experiencia digital. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es poner las necesidades humanas primero en el centro, esto de humanizar, ¿no es cierto? Y entender desde ahí, involucrando a nuestros clientes, a los individuos y co-creando con ellos estas experiencias, ¿no es cierto?, e innovaciones necesarias para dar respuesta. Después, el segundo tema importante en esta elevación del nuevo mundo híbrido es comprender y relacionarse con los clientes a través de los canales que para ellos son preferidos, no para los que a nosotros sean más fáciles, sino que siempre están, ¿no es cierto?, entregando esta multiplicidad de canales y asegurando que en cada uno de ellos la experiencia sea la misma. Desde ahí se hace necesario incluir mecanismos de feedback durante todo el viaje. Y esto no solamente a través de las encuestas tradicionales, sino que también incluir QR en entornos físicos, botones de retroalimentación en el ámbito digital, etcétera. Y nuevamente reforzar que para esto, ¿no es cierto?, mantener la cohesión de los distintos y múltiples canales va a ser importantísimo a lo largo de cualquier tipo de viaje, sea este presencial, digital o híbrido. Finalmente, la necesidad de potenciar el servicio al cliente con la inteligencia artificial. Y para esto se pueden integrar básicamente dos grandes tácticas. Uno, obtener las ofertas correctas para los clientes correctos en el momento adecuado, que es un punto muy importante. Y ofrecer un excelente servicio postventa, que siempre ha sido, ¿no es cierto?, el gran tema para la experiencia de un cliente. Y desde ahí aparece esta pregunta clave. ¿Cómo podemos obtener la mejor oferta para nuestros clientes cuando más la necesitan? Y así, además, equipar a esos ejecutivos del Servicio de Atención del Cliente, del SAC, con la información correcta para poder ayudarles a tomar
a estos clientes las mejores decisiones de compra en el momento en que lo necesitan. Esto es bien importante porque con ello y a través de ello lograremos esta armonía entre las tareas, ¿no es cierto?, humanas y esta mecanización. Esto sería entonces como un resumen del estudio de Deloitte, son muchas páginas, les recomiendo que lo bajen, es importante todos los años estar mirando estos estudios, pero además, pero además solamente decirle, algo pasa ahí que no se logra ver, pero el año 2021 ya habían iniciado Deloitte con otras macro tendencias que parten nuevamente con el tema del propósito, pero suman a esto el tema de la agilidad. Y me quiero detener un momento en el tema de la agilidad, porque hoy día las organizaciones deben necesariamente reestructurarse para cumplir su propósito, haciéndolo en la velocidad en que los stakeholders hoy día necesitan de ello. Y como partimos, ¿no es cierto?, en esta charla, la velocidad incrementó. Entonces, todos los servicios, todas las marcas, todas las organizaciones que no logren incluir dentro de sus estrategias el tema de la agilidad, vamos a estar, ¿no es cierto?, en problema. ¿Ok? El segundo estudio que vamos a estar viendo es el estudio de el Fjord Trends 2022 de Accenture. Y ellos hablan en este sentido de el nuevo tejido de la vida. ¿Ah? Aquí, ¿no es cierto?, aparece una mayor conciencia de las elecciones que impactan a todos, ¿ya? Y apuntan a cambios en relación de las personas, ya sean colegas, sociedad, lugares, todos aquellos lugares y personas que importan. Ahora también se reconoce el impacto que están teniendo las acciones de cada uno en el planeta, aceptando desde ahí que no pueden seguir las empresas y las organizaciones comportándose como si el mundo y la naturaleza fueran, ¿no es cierto?, recursos infinitos. Con esto es que aparece esta necesidad de responder a los cambios en todas las relaciones, ¿ya? Y para ello, el llamado es a definir cómo colectiva e individualmente nos unimos en esta conciencia global para poder apalancar y generar un tejido de vida que sea bueno a nivel global. Vamos a ver un poco las 5 tendencias que nos menciona el Fjords Trend. Lo primero que hablan es el Come As You Are, que es el ven tal como eres, ¿ya? Este punto lo que nos habla es que las personas están pensando fundamentalmente de manera distinta acerca de las prioridades de sus propias vidas. Aquí aparece un poco el tema del propósito personal, ¿ya? Con este aumento del individualismo y de la independencia, las personas hoy día, como vimos, ¿no es cierto?, inicialmente también sienten un mayor facultamiento y un mayor poder, pero a la vez también tienen un mayor conocimiento y conciencia sobre cómo y dónde pasan sus tiempos y dónde ponen el foco de atención. Ahí es que aparece durante la pandemia un tema que es la gran renuncia, The Great Resignation, que fue conceptualizado por Anthony Klotz, donde muchas personas renunciaron a sus empresas para desde ahí redefinir sus propias prioridades de vida después de la pandemia, con una búsqueda totalmente distinta de lo que habían hecho hasta ese momento. Es por eso que se hace muy imprescindible que hoy día nuevamente las empresas logren redefinir su propuesta de valor para desde ahí retener, ¿no es cierto?, no solamente a los empleados, sino que también el valor que hay en esos empleados, en ese conocimiento que ya está instaurado en ellos. Y desde ahí, ¿no es cierto?, apalancar
las relaciones que estos generan, ¿no es cierto?, con los clientes. Y desde ahí es muy importante el cómo las empresas, las organizaciones, no solamente logran ver el tema de experiencia a nivel de los clientes u usuarios externos, sino que también el cómo empezamos a desarrollar el tema de experiencias internas, la experiencia del empleado, ¿no es cierto? Cómo con ello impulsamos su lealtad y generamos políticas que brinden valor y respalden el crecimiento personal de las personas. El segundo punto es el fin del pensamiento de la abundancia, ¿ya? Y esto viene con todo lo que pasó por los retrasos de distribución, las leyes de austeridad, todo en el fondo lo que aparece y seguimos viviendo como resultado de la pandemia y también hoy día con la guerra de Ucrania. Eh, Todo esto está de alguna manera afectando e impulsando movimientos positivos para tanto la naturaleza, pero también llevando a cabo una conexión entre los consumidores acerca de un enfoque más mesurado respecto de el consumo, ¿ya? Es bien importante en este sentido ver que existe una tendencia de infraestructura líquida, ¿ah? Con respecto a lo que antes teníamos. Y desde ahí se hace importantísimo que todas las distintas organizaciones y empresas reevalúen su cadena de suministro para la creación de valor, ¿ah? Con una necesidad urgente de unir más marketing con más servicio a el cliente y conocimiento y transparencia de esa cadena de suministro para poder desde ahí respaldar y generar la comunicación y transparencia a los clientes finales. El tercer punto es este tema de The Next Frontier o la próxima frontera, que hace referencia a todo el tema del metaverso. Este es un tema que deben investigar y conocer cada uno de ustedes que está en el tema de las experiencias y el servicio. El metaverso es esta nueva convergencia básicamente de los mundos físico y digital, ¿ya? Y es una evolución de lo que vivimos en el Internet, que nos va a permitir a las personas comunes y corrientes no solamente navegar, sino que además habitar, ¿ah? Con experiencias compartidas con otras personas a través de sus avatars. Esto es básicamente a través de los avances que han posibilitado el 3D, ¿no es cierto?, la realidad aumentada y la realidad virtual. Aquí vemos que en el metaverso, más allá de las raíces del juego, ¿no es cierto?, que hoy día es donde más prolifera en muchos sentidos, las personas van a empezar a buscar un relacionamiento además con sus marcas y una nueva forma y un nuevo lugar para interactuar, crear, consumir y también ganar. Por lo tanto, aquí hay un verdadero potencial bastante interesante que debemos como empresas dedicadas a la experiencia, ¿no es cierto?, empezar a mirar y empezar a investigar, porque la evolución cultural de las marcas va a depender en gran medida de su comprensión acerca del metaverso y de los clientes, sus clientes tengan de este y cómo se conecta su servicio con las posibilidades que el metaverso entrega. El cuarto punto es, al menos esto es cierto, en al menos esto es cierto, es bien importante, this much is true. Permiso. Hacer preguntas y poder obtener las respuestas inmediatas hoy día se ha convertido en gran parte de lo que nos pasa en la vida cotidiana. Pero las personas cada vez dudamos más de las respuestas que vamos recibiendo. Hay mucho spam, mucho fake news y esto nos afecta y nos hace desconfiar un poco de esas verdades que pudiéramos obtener. Esta proliferación de canales significa además un desafío comercial
comercial, y no solamente comercial, sino que además de diseño por parte de las empresas. ¿Cómo logramos, ¿no es cierto?, cumplir nuestras promesas, pero a través de ello, además, generar la confianza necesaria que nos permita tener una ventaja competitiva a través de la implementación de la comunicación transparente, fácil, un poco lo mismo que veíamos anteriormente en uno de los puntos de Deloitte. Y finalmente, el manipular con cuidado. Este es un tema que habla profundamente de la humanización, que también hablaba un poco Deloitte. Este deseo o rasgo fundamental del humano que dice relación con esta necesidad que tenemos abierta y visiblemente de conectarnos con otros y desde ahí preocuparnos no solamente desde la salud, sino que además que las mismas organizaciones además definan atención en sus prácticas y ofertas para sus empleados y para la sociedad en general. Aquí va a haber un gran punto en esta tendencia. Los clientes y los consumidores finales cada vez se están preocupando más cuando hay una empresa o una organización que además denota o muestra, ¿no es cierto?, transparentemente el cómo esta responsabilidad social no es solamente hacia el exterior, ¿no es cierto?, sino que también hacia el interior, cómo ellos cuidan a sus propios colaboradores, a su propia red de socios, cómo están en este ecosistema cuidando que esto sea un tejido social que logre, ¿no es cierto?, generar siempre este win-win. El punto que sigue es otro estudio de Euromonitor Internacional y vamos a ir pasando rápidamente algunos de los puntos. Algo pasa ahí que no sé qué habrá pasado. Voy a sacar esto a ver si por mientras vuelve a aparecer. Un poco lo que les quería decir era que, perdonen que estoy tratando de arreglar este problema técnico que por alguna razón no logro ver la PPT. ¿Ustedes la veían? ¿No? Permiso. Bueno, esto es las típicas cosas que pasan, ¿no es cierto?, que lamentablemente no quisiéramos que pasaran, pero a veces es el Murphy. Bueno, voy a partir un poco comentándoles, voy a compartir la pantalla nuevamente. ¿La ven? Sí. Muchas gracias. Bueno, tal vez no aparecen todas las imágenes ahí, pero el primer, de las 10 grandes tendencias que habla este Euromonitor Internacional, parte, ¿no es cierto?, con el buscadores del plan B. ¿De qué se trata el buscadores de plan B, ¿no es cierto?, con esta línea de logística disminuida, ¿no es cierto?, es que muchos de los clientes, muchos de los consumidores están buscando no solamente poder obtener el producto, la marca que generalmente utilizaban, sino que además con la inflación, con la falta de stock, etcétera, están empezando a buscar y a comprar artículos similares. Frente a la escasez, se ven obligados a generar nuevas soluciones en las empresas y desde ahí aparece el tema de la suscripción o como también frente a esta compra comunitaria que empiezan a hacer los clientes, empezamos además a asegurar nosotros como empresa en las entregas a ellos. El número 2 tiene que haber, habla, los que cambian el clima, de esta conciencia verde global, ya este ambientalismo que ya pasa a ser parte del estilo de vida de muchos consumidores, de muchos clientes. Y esta noción de cómo las empresas certificamos, ¿no es cierto?, nuestra huella de carbono o etiquetamos transparentemente nuestros productos, es una parte importante para este segmento que permite generar confianza en los clientes en la toma de decisiones informadas.
Después está adultos mayores digitales, y aquí es un tema bastante importante. Con, ¿no es cierto?, la pandemia, eh, el tema de los adultos mayores y cómo estos se acercaron necesariamente al uso de los sistemas digitales ha sido bastante exponencial. Tenemos que además tener en consideración que los adultos mayores de 60 años van a crecer entre un 65% desde el 2021 al 2040, llegando a ser más de 2.000 millones de personas. Este grupo etario, ¿no es cierto?, cada vez adopta más estas soluciones virtuales, tanto para la compra como para la socialización propiamente tal, y ciertas cosas como chequeos de salud, finanzas, aprendizaje. Después, el financiero aficionado. Frente a la incertidumbre, vimos cómo hubo una gran, ¿no es cierto?, aumento de ahorradores más reflexivos que empezaron a buscar, ¿no es cierto?, soluciones de ahorro de sus dineros a través del financiamiento. Y aquí apareció toda una línea de educación financiera para servicios como bancos, etcétera, donde podemos además generar este nexo de fidelidad a través de el habilitar a nuestros clientes y generarles educación en el tema. La gran renovación de la vida, bueno, tiene que ver con lo que ya vimos, que nuevamente aparece, como muchos después de la pandemia, ¿no es cierto?, cambiaron su estilo de vida en esta gran resignación y cambian buscando vueltas de sus propósitos personales con este cambio de vida y aumentando desde así, priorizando el tiempo para sí mismo, ¿ya? Aquí aparece un mayor equilibrio entre trabajo y vida privada. Después, el tema que sigue es el movimiento metaverso, que ya lo conversamos anteriormente, pero además viene un tema que es la búsqueda de lo amado. Aquí hoy día, si bien el ahorro es tendencia, los consumidores en general se ve que están pasando por una mirada de sostenibilidad y están como borrando ese estigma de la segunda mano o de la compra de algún producto asociado a la segunda mano. Y esto está generando todo una línea de productos, ¿no es cierto?, de arriendo, de reventa, de reciclaje, que hoy día para un grupo importante empieza a asumir mayor valor. Después tenemos el tema de los urbanitas rurales, donde vemos que estas iniciativas de sostenibilidad no solamente está en gente que se desplaza a vivir afuera de las ciudades, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, sino que además dentro de las ciudades vemos la incorporación de jardines interiores, ya sean en azotea, en balcones, donde la gente empieza a cultivar y a buscar, ¿no es cierto?, espacios verdes que afecten positivamente su vida y donde además puedan los consumidores buscar, ¿no es cierto?, mayor conexión con aquello que es esta mirada más verde, más renovadora. Después está el buscador del amor propio, que tiene que ver también con esta diversidad, donde aceptamos, ¿no es cierto?, gran número de miradas distintas, y desde ahí es que los productos tienen que evocar no solamente bienestar físico, sino que también emocional y eh, espiritual. Y esos son los que empiezan a, ¿no es cierto?, destacar. Y finalmente la paradoja de la socialización, que tiene que ver cómo, si bien hay miles de personas que cada vez estamos con más interconexiones virtuales, ¿no es cierto?, también por otro lado seguimos en la búsqueda de esta conexión fundamental humana, ¿no es cierto?, que no necesariamente se da a través de lo virtual, y desde ahí la tendencia es cómo logramos generar esa conexión, ese tejido en nuestras conexiones que nos permitan sentir esta personalización y humanización.
Entonces, como para finalizar, hoy día, si bien los tiempos de disrupción social pueden ser un llamado a la acción para que las empresas reconsideren sus valores, también tenemos que centrarnos en el tema de la experiencia humana. La invitación es a cambiar la dirección de su pensamiento desde uno enfocado en el mercado, ¿no es cierto? Y esas jugadas de eficiencia y eficacia, a uno que fomente la conexión humana, ¿ya? Y también la agilidad. Y desde ahí, como dice, las organizaciones deben verse a sí mismas como entidades humanas que reflejan y apoyan los valores de aquellos para quienes están diseñadas para servir. Eso, hay que entrar, y las tendencias sí lo muestran, a que en tiempos como el de hoy, esta es una oportunidad para innovar, a reconstruir nuestra experiencia humana de manera que aborde no solamente las necesidades individuales, sino que además la mirada de forma colectiva, logrando generar esa conexión. Gracias.